La vida de Elena en su pequeña aldea hondureña se había tejido con hilos de amor, dificultades y resistencia. Era joven, pero ya había soportado toda una vida de luchas. Su marido, Carlos, había sido su roca, un hombre amable y trabajador que había soñado con construir una vida para su familia, lejos de las garras de la violencia de las bandas que asolaba su comunidad. Pero todo eso se hizo añicos cuando la violencia que bullía a su alrededor acabó por llegar a su casa. La muerte de Carlos fue repentina, trágica víctima de una guerra de bandas de la que nunca formó parte. Había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y ahora Elena estaba sola, llevando a su hijo en el vientre y enfrentándose a las amenazas de las mismas personas que acabaron con la vida de su marido. La banda se lo había advertido, se esperaba de ella que permaneciera en silencio, sumisa y colaboradora. Ella sabía lo que eso significaba. Pretendían utilizar su casa, aprovecharse de su vulnerabilidad y asegurar su silencio mediante la intimidación. Tenía claro que quedarse significaba renunciar a su libertad y, posiblemente, a su vida. En las tranquilas horas de la noche, sentada sola en la pequeña habitación en penumbra que antes había estado llena de las risas de Carlos, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Se marcharía. Abandonaría todo lo que había conocido y huiría a un mundo desconocido con la mínima esperanza de ponerse a salvo. Sabía de otros que habían intentado viajar al norte, aunque pocos habían regresado para contarlo. Las probabilidades estaban en su contra, pero no tenía elección. Por el futuro de su hijo, tenía que intentarlo. Hacer el equipaje fue un asunto sombrío. Tenía poco que llevar consigo, unas pocas prendas de ropa, algo de comida que pudiera conseguir y una pequeña fotografía arrugada de Carlos, con el rostro congelado en una sonrisa que ahora parecía un recuerdo lejano. Metió la foto en el bolsillo interior de su gastada mochila, cerca del corazón. El peso de la mochila le parecía ligero, pero el peso de sus miedos y sueños hacía que sus pasos fueran pesados al salir de su casa al amparo de la oscuridad. El viaje hacia el norte fue despiadado. Elena había oído hablar de los caminos traicioneros, los paisajes peligrosos, el sol abrasador y las noches frías implacables. Se había preparado lo mejor que pudo, pero nada la habría preparado para la brutal realidad. Su embarazo convertía cada paso en un reto. El implacable calor la agotaba, extrayendo energía de su cuerpo más rápido de lo que podía reponerla. Racionaba el agua con cuidado, bebiendo solo cuando era absolutamente necesario, pero su cuerpo hinchado ansiaba más. Sentía que sus fuerzas menguaban, que sus miembros pesaban con cada kilómetro. Pero cada vez que pensaba en detenerse, en dar marcha atrás, sentía una suave patada de su hijo nonato, un pequeño recordatorio de por qué no podía rendirse. Mientras atravesaba bosques y colinas escarpadas, se encontró con otros emigrantes que huían de la violencia, la pobreza y la desesperanza, cada uno con su propia historia dolorosa. Había quienes viajaban con familiares, otros que se habían unido a grupos de desconocidos en busca de seguridad y algunos que, como Elena, viajaban solos. Ella se movía con diferentes grupos en diferentes momentos, pero rara vez hablaba, manteniéndose concentrada en poner un pie delante del otro, siempre recelosa de quienes pudieran aprovecharse de su vulnerabilidad. Una noche, tras días de marcha incesante, se encontró cara a cara con un contrabandista, un hombre que parecía surgir de las sombras y le ofrecía atravesar los tramos más peligrosos del viaje a cambio de una cuantiosa suma. Elena no tenía dinero, solo unas pocas posesiones, pero sabía que necesitaba ayuda para atravesar el territorio controlado por el cártel que tenía por delante. Suplicó, ofreciendo las pocas monedas que tenía y cualquier cosa que pudiera intercambiar. Al principio, el contrabandista se burló de ella y la rechazó, pero algo en sus ojos, o quizás su vientre visiblemente hinchado, suavizó su postura. Aceptó dejarla viajar con el grupo que él dirigía, pero su advertencia fue clara: si no podía seguirle el ritmo, la dejaría atrás. La ruta de los contrabandistas era agotadora. Avanzaban deprisa, sin tener en cuenta a los que se esforzaban por seguirles el ritmo. Elena estaba agotada, con los pies llenos de ampollas e hinchados y los músculos doloridos a cada paso. Los caminos que seguían eran traicioneros, serpenteaban entre la densa maleza y subían por colinas empinadas y rocosas.
Los otros emigrantes del grupo estaban igual de cansados, y un silencio incómodo se cernía sobre ellos, roto solo por los ladridos ocasionales del contrabandista o el sonido de pasos que tropezaban. No había tiempo para la amabilidad, ni espacio para la compasión, lo único que importaba era sobrevivir. Una noche, mientras acampaban en un lugar apartado y oculto a las miradas indiscretas, Elena se quedó despierta, mirando el cielo lleno de estrellas. El cuerpo le dolía de un modo que no creía posible y el estómago le gruñía con un hambre que se había acostumbrado a ignorar. Se puso la mano en el vientre y sintió el leve movimiento de su bebé. Susurró una promesa en voz baja a la noche, un juramento de que los pondría a salvo a los dos, costara lo que costara. Pero el viaje se hizo cada vez más duro. Sus provisiones disminuían a medida que se adentraban en territorio peligroso y la paciencia del contrabandista se agotaba. Empezó a exigir más al grupo, dinero, objetos de valor, cualquier cosa que pudieran ofrecerle para apaciguar su creciente frustración. Elena no tenía nada más que dar, y podía sentir su mirada clavada en ella con frialdad y cálculo. Sabía que estaba a su merced, algo que le producía escalofríos incluso en aquel calor sofocante. Cuando se acercaban a una zona famosa por los robos, el contrabandista los abandonó bruscamente, murmurando que tomaría una ruta más segura en solitario. El grupo quedó desamparado, expuesto a los peligros de los que les había advertido. El pánico se apoderó de los emigrantes y Elena sintió que su esperanza se desvanecía. Los demás se dispersaron, buscando refugio y esperando evitar los ojos de los ladrones que merodeaban por la zona. Ella se movió con cautela, quedándose cerca de una familia que se había apiadado de ella al principio del viaje, compartiendo la poca comida que tenían. Sus temores no tardaron en hacerse realidad. Mientras avanzaban por un estrecho sendero bordeado de densos arbustos, apareció una banda de hombres con los rostros ocultos por pañuelos. Exigieron todo lo de valor, rebuscaron en las bolsas, se llevaron relojes, dinero y cualquier cosa que pareciera remotamente útil. Elena agarró con fuerza su mochila, rezando para que no encontraran la fotografía de Carlos. Sintió que el corazón le latía con fuerza cuando uno de los hombres se le acercó con ojos fríos e insensibles. La agarró del brazo y le quitó la mochila, pero mientras rebuscaba en ella, un destello le llamó la atención. Ella, aterrorizada, siguió su mirada y vio que se había fijado en su vientre hinchado. Durante un momento de tensión, la miró fijamente, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego, con un gruñido desdeñoso, le arrojó la bolsa a los pies y murmuró algo a sus compañeros. Se marcharon tan rápido como habían aparecido, y la noche se tragó sus sombras. Elena se desplomó en el suelo, con las manos temblorosas mientras abrazaba la mochila contra su pecho, con el alivio mezclado con el cansancio. Los días se convirtieron en semanas y las fuerzas de Elena seguían menguando. Las náuseas, la deshidratación y el hambre constante la debilitaban cada día que pasaba. Su viaje se estaba convirtiendo en un borrón de días quemados por el sol y noches gélidas, su sentido del tiempo se deslizaba a medida que se centraba únicamente en la supervivencia. Su complexión, antes robusta, había adelgazado y su piel se había vuelto áspera por el sol y los elementos. Sin embargo, de algún modo, siguió adelante, impulsada por el débil latido que sentía en su interior, un recordatorio de que no estaba sola, de que tenía una vida que proteger. A medida que se acercaba a la frontera con Estados Unidos, la esperanza surgió en su interior. El paisaje era más duro, el desierto vasto e inflexible, pero estaba cerca. Podía sentir la promesa de seguridad y protección a su alcance. Sus pasos se aceleraron y su determinación se fortaleció cuando las lejanas luces de la civilización aparecieron en el horizonte. Sabía que aún le quedaba lo más difícil, que la frontera estaba fuertemente vigilada y que podrían rechazarla. Pero por primera vez en semanas, se permitió creer que había un futuro más allá de este penoso viaje. El corazón de Elena latía con una mezcla de miedo y expectación a medida que se acercaba a la frontera, con el cuerpo débil pero el espíritu intacto. Podía sentir cómo se movía la vida en su interior, un suave recordatorio de que había llegado hasta aquí, de que había soportado todas las dificultades por el bien de su hijo. Y mientras echaba un último vistazo al vasto y traicionero camino que había atravesado, susurró una oración en voz baja, con la esperanza de que, al otro lado,
encontraran la paz y la seguridad que tan desesperadamente necesitaban. Elena avanzaba a trompicones, con la vista nublada por el calor implacable que la azotaba. El paisaje que la rodeaba era árido e implacable, la tierra agrietada bajo sus pies irradiaba un calor sofocante. Llevaba horas, tal vez días, caminando sin descanso. Su camisa, antaño blanca, estaba ahora manchada de polvo y sudor y se le pegaba al cuerpo a medida que avanzaba, con el vientre hinchado como recordatorio constante y pesado de la vida que crecía en su interior. Estaba más que agotada, sentía las piernas de plomo y cada paso requería más fuerza de voluntad de la que creía tener. Pero sabía que detenerse significaba rendirse, y esa era una elección que no podía permitirse. No recordaba exactamente cuándo había caído. En un momento estaba empujando hacia adelante, decidida a no rendirse, y al siguiente, el suelo pareció salirle al encuentro. Las rodillas se le doblaron y se desplomó, con las manos rozando el suelo áspero mientras trataba en vano de mantenerse en pie. La oscuridad se apoderó de su visión y, por un momento, sintió la aterradora atracción de la inconsciencia. Pero entonces, una sombra apareció sobre ella, tapando el sol. Oyó una voz, suave y apremiante, que la llamaba, aunque apenas podía comprender las palabras. Unas manos suaves la levantaron y sintió que le acercaban una botella de agua a los labios agrietados. El agua fría le bajó por la garganta y, aunque su cuerpo estaba demasiado débil para responder, un atisbo de conciencia volvió a su mente. La mujer que tenía delante tenía un rostro amable, delineado por la preocupación, y unos ojos oscuros llenos de inquietud. Se llamaba María y formaba parte de un pequeño grupo humanitario que patrullaba los caminos del desierto con la esperanza de atrapar a los inmigrantes antes de que el desierto los reclamara. María no era ajena a las dificultades, tenía su propia historia de lucha y sacrificio. Mientras atendía a Elena, ayudándola a sentarse y a beber más agua, sintió una feroz protección por la joven. Había una vulnerabilidad en los ojos de Elena que María reconoció, una mezcla de desesperación y resistencia, una mirada que María había visto en sí misma años atrás. María le dio comida y la guió hasta una zona sombreada, donde instaló un campamento provisional. Vio cómo el frágil cuerpo de Elena recobraba fuerzas poco a poco, cómo su respiración se estabilizaba a medida que la comida y el agua hacían efecto. María quería darle tiempo a Elena para que descansara, pero al mirar el rostro de la joven supo que tenían que hablar. En esos momentos fugaces, cada gesto, cada palabra tenía un significado que perduraría. Poco a poco, María le fue contando la historia de Elena. Con palabras susurradas y pausas llenas de lágrimas, Elena reveló su doloroso pasado, la muerte de su marido, las amenazas de las bandas y el miedo insoportable que la había empujado a huir sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el bebé que llevaba en su vientre. María escuchaba atentamente, y cada detalle le rompía el corazón. Apenas podía imaginar la fuerza que debía de haber necesitado Elena para llegar sola hasta allí, para soportar los peligros del viaje mientras cargaba con el peso del dolor y la responsabilidad del futuro de su hijo. María sintió una conexión tácita con Elena, un parentesco que trascendía las palabras. Ella había estado una vez en una situación similar, vulnerable y perdida en un mundo al que no parecía importarle. Años atrás, había luchado para ponerse a salvo y había jurado dedicar su vida a ayudar a los que seguían buscando su propio refugio. Ahora, al mirar a Elena, sabía que tenía que ayudarla, no solo porque era su deber, sino porque sentía un vínculo genuino con esta valiente joven. Con una determinación suave pero firme, María se ofreció a acompañar a Elena en el tramo final de su viaje hasta la frontera. Sabía que era un riesgo, tanto para ella como para Elena, pero la alternativa, dejarla sola el resto del viaje, era impensable. Elena la miró, asombrada por la oferta, pero en la mirada firme de María encontró consuelo. En ese momento, comprendió que la promesa de María no era solo un gesto de amabilidad, era un salvavidas, un compromiso para ayudarla a ponerse a salvo. A la mañana siguiente, Elena se despertó y encontró a María preparándose para el viaje. Había reunido provisiones, agua, comida y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Le ofreció a Elena un bastón resistente para ayudarla a soportar su peso y, juntas, se adentraron en el desierto. El camino era traicionero,
lleno de terreno accidentado y calor agobiante, pero la presencia de María hizo que el viaje pareciera menos desalentador. Elena sacó fuerzas de la serena determinación de María, de la forma en que navegaba por el duro paisaje con una tranquila confianza. Mientras caminaban, María compartió su propia historia, revelando fragmentos de su pasado que resonaron profundamente en Elena. Habló de los retos a los que se había enfrentado, de las pérdidas que había sufrido y de la fuerza que había encontrado luchando por los demás. Las palabras de María fueron como un bálsamo para el alma de Elena, aliviando la crudeza de su miedo y su dolor. Elena sintió una inmensa gratitud, no solo por la ayuda física de María, sino también por el apoyo emocional y la comprensión que solo alguien que había vivido dificultades similares podía proporcionarle. Con el paso de los días, sus conversaciones se hicieron más profundas y María se convirtió en confidente de las esperanzas y temores de Elena. Elena habló de sus sueños para su hijo, de su deseo de una vida libre de violencia y miedo. Confió sus preocupaciones sobre la maternidad, preguntándose cómo protegería a su hijo en un mundo que había sido tan cruel con ella. María la escuchó con serena comprensión, tranquilizándola y compartiendo con ella su propia sabiduría. Le recordó a Elena que la fortaleza no consistía en no sentir nunca miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Cuando por fin se acercaron a la frontera, el corazón de Elena se aceleró con una mezcla de expectación y miedo. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, la incertidumbre de cruzar, el futuro desconocido que le esperaba. Pero María estaba a su lado, con la mano apoyada en el hombro de Elena. Le prometió que, pasara lo que pasara, estaría allí para apoyarla, para ayudarla a encontrar un camino seguro. En el calor abrasador del desierto, el corazón de Elena latía con fuerza mientras ella y María se acercaban a lo que creían que era una zona desguarnecida cerca de la frontera. Cada paso parecía más pesado, no solo por el peso del avanzado embarazo de Elena, sino también por el miedo que persistía en los límites de su determinación. El extenso e interminable paisaje parecía desalentador, a la vez liberador y aislante, con la frontera de Estados Unidos lo bastante cerca como para verla, pero aún así parecía a leguas de distancia. De repente, en la quietud, un sonido rompió el silencio, el inconfundible zumbido de un vehículo de la patrulla fronteriza. A María se le encogió el corazón. Inmediatamente instó a Elena a esconderse detrás de un pequeño matorral del desierto, aunque el refugio que ofrecía era mínimo. Contuvieron la respiración, el calor agobiante las acosaba mientras se agachaban, esperando que la patrulla pasara de largo. Pero la suerte no estaba de su lado. En unos instantes, un vehículo se detuvo en las inmediaciones y dos agentes de la patrulla fronteriza, uno de los cuales era el oficial Daniels, se apearon y escudriñaron la zona con ojos agudos y experimentados. No tardaron en descubrir a las dos mujeres agazapadas en el escaso refugio. La voz de Daniels sonó firme e inflexible cuando les ordenó que se acercaran. No había lugar para vacilaciones, María sabía que cualquier intento de ocultarse más solo empeoraría su situación. Miró a Elena y le hizo un rápido gesto con la cabeza, instándola en silencio a mantener la calma mientras salían de su escondite, con las manos ligeramente levantadas en señal de obediencia. A medida que se acercaban, María trató de mantener la compostura, aunque sus pensamientos se agitaban con preocupación por Elena, cuyo rostro había palidecido por la tensión del encuentro. El agente Daniels, con una postura rígida y una mirada crítica, las observó con desconfianza. Era un agente experimentado, y sus años de servicio habían forjado una determinación endurecida por los interminables encuentros en la frontera. Para él, todos los que emprendían este peligroso viaje representaban una amenaza o una carga potencial, una perspectiva que rara vez cuestionaba. Su tono fue cortante cuando exigió conocer sus intenciones, y sus ojos se entrecerraron al notar el vientre hinchado de Elena. Le pareció una estratagema deliberada, una táctica que ya había visto antes, individuos desesperados, vulnerables por las circunstancias, que aprovechaban la simpatía para conseguir un pasaje. María, con voz firme pero respetuosa, intentó explicárselo. Le dijo que no formaban parte de ningún grupo de contrabandistas y que Elena necesitaba asistencia médica urgente. Daniels, sin embargo, permaneció impasible.
Había visto demasiadas historias inventadas, historias creadas para convencer a oficiales como él y descubrir que las intenciones no eran muy nobles. Mientras María hablaba, la expresión de Daniel seguía siendo pétrea, su mente compartimentaba sus palabras como mero ruido. Desestimó su explicación y desvió la mirada hacia Elena, cuya respiración se entrecortaba por el calor y la tensión. Elena, sintiéndose abrumada, se llevó instintivamente la mano al estómago, en un gesto silencioso de protección de la vida que llevaba dentro. En sus ojos, Daniels vio un destello de cruda desesperación, una mirada difícil de fingir, incluso para los más hábiles engañadores. Pero apartó ese pensamiento y prefirió centrarse en el protocolo. La ley era clara y él estaba obligado a cumplirla. En su opinión, la compasión era un terreno resbaladizo que amenazaba la integridad de su función. María, sintiendo que sus palabras caían en saco roto, se acercó un paso más, con voz más firme al reiterar la urgencia del estado de Elena. Suplicó a Daniels que comprendiera que el viaje de Elena no estaba impulsado por una ambición temeraria, sino por pura necesidad, una oportunidad para sobrevivir. Sin embargo, sus palabras solo sirvieron para aumentar su desconfianza. Daniels vio la intervención de María con recelo, su postura se endureció cuando le advirtió que se apartara. Para él, ella era otra complicación, una intrusa que intentaba manipular su autoridad. Elena, sintiendo la inutilidad de sus palabras, sintió que su esperanza se desvanecía. La perspectiva de volver a los horrores de los que había huido la llenaba de pavor, y luchaba por encontrar la fuerza para soportar esta prueba. Su cuerpo, ya debilitado por el arduo viaje, empezó a flaquear bajo el peso del miedo y el agotamiento. Respiraba entrecortadamente, sus piernas se tambaleaban, pero se obligó a mantenerse firme, con la determinación reforzada por el pensamiento de la vida que llevaba dentro, una vida que estaba decidida a proteger. En un último intento de llegar a Daniels, María bajó la voz, con palabras sinceras y desprevenidas. Le pidió que considerara la humanidad de su situación, que mirara más allá de las líneas trazadas por la política y las viera como lo que eran, dos mujeres en busca de seguridad, una de las cuales llevaba el peso de la vida de un niño. Por un instante, algo se suavizó en la expresión de Daniels, un destello de empatía que María no pasó por alto. Pero enseguida quedó enterrado, sustituido por la máscara familiar del deber. Había construido muros alrededor de su corazón, fortificados por años de defender leyes que ya no cuestionaba. María notó un sutil temblor en la figura de Elena, señal de que sus fuerzas estaban menguando. Sintió que Elena la agarraba con más fuerza y que sus dedos temblaban por el esfuerzo de aguantar. A María se le encogió el corazón al darse cuenta de que el desgaste físico y emocional estaba siendo demasiado grande para su amiga. Cuando el agente Daniel se paró ante Elena y María bajo la dura luz del sol del desierto, trató de evaluar la situación con una expresión inquebrantable. Elena, débil y temblorosa por el agotador viaje, se sujetaba el vientre para protegerse y su rostro era una mezcla de miedo y agotamiento. Daniel sintió los instintos familiares del protocolo tirando de él, insistiendo en que tratara esta situación según las normas. Su entrenamiento le decía que los detuviera a ambos, los procesara y los sacara rápidamente de este territorio. Sin embargo, no podía evitar el pequeño pero insistente tirón en su pecho mientras miraba a Elena. Mientras Daniel se preparaba para informarles de los procedimientos, Elena jadeó de repente, agarrándose el estómago mientras su cuerpo se doblaba de dolor. Su respiración se aceleró y gotas de sudor brotaron de su frente mientras caía de rodillas. El agente Daniels parpadeó, momentáneamente aturdido, pero enseguida se agachó junto a ella. No tardó en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, estaba de parto, demasiado pronto, y justo aquí, en medio del desierto. Por un momento, Daniel se quedó helado, su entrenamiento chocando con su humanidad. No era una situación para la que se hubiera preparado y, aunque sabía cómo responder a innumerables situaciones, asistir a una parturienta era algo que iba más allá de lo que había previsto. Miró a María, cuyo rostro estaba marcado por la preocupación mientras se arrodillaba junto a Elena y le susurraba palabras tranquilizadoras. Daniel se enderezó, recordándose a sí mismo que debía mantener el control. Estaba aquí para hacer cumplir la ley, no para meterse en las crisis personales de aquellos con los que se encontraba.
Sin embargo, mientras observaba la agonía de Elena, la realidad de su vulnerabilidad en aquel momento le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Los protocolos de su mente, tan blancos y negros, empezaron a desdibujarse ante el sufrimiento real de Elena. Elena soltó otro grito tenso, agarrándose el estómago con más fuerza, con los nudillos pálidos contra la piel. Daniel se movió incómodo, sintiendo el peso de la situación sobre él. Conocía sus opciones: seguir el protocolo, pedir refuerzos de inmediato y dejar su destino en manos de la indiferente burocracia del sistema, o hacer algo que iba en contra de todas las normas que había respetado en sus años de servicio. Tanteó con la radio, pero su mano vaciló. Cada segundo que pasaba se sentía cargado de consecuencias. Se dio cuenta de que los refuerzos no llegarían a tiempo, dada su remota ubicación. En aquel vasto y aislado paisaje, Elena necesitaba ayuda inmediata y él era el único que estaba allí. Hizo un gesto con la cabeza a María para que siguiera consolando a Elena. Juntos, hicieron lo que pudieron para calmar su respiración y aliviar su malestar en la medida de lo posible en estas condiciones implacables. A medida que el estado de Elena empeoraba, la preocupación de María se convertía en desesperación. No tenían tiempo para esperar o discutir, necesitaban ayuda inmediata y María sabía que la clínica más cercana estaba todavía a una distancia precaria. Suplicó al agente Daniels que les ayudara a recibir atención médica. Daniels, en conflicto, sintió la atracción entre su deber de hacer cumplir la ley y la cruda humanidad de la situación. A regañadientes, aceptó, pero solo con la condición de acompañarles para asegurarse de que nada se saliera de control. Al entrar en la clínica, se encontraron con una escena bulliciosa. El olor penetrante y estéril del desinfectante se mezclaba con el murmullo de voces urgentes. A pesar de su estado de salud, Elena intentó agachar la cabeza, abrumada por la cantidad de ojos que la rodeaban. María la mantenía firme, susurrándole ánimos, aunque su propia ansiedad se filtraba en su voz. Daniels, de guardia a unos pasos de distancia, notó los sutiles cambios en la sala. La gente le miraba, algunos con aprensión, otros con franca sospecha. La visión de un agente de la patrulla fronteriza acompañando a dos mujeres indocumentadas en una clínica era lo suficientemente inusual como para levantar cejas. Podía sentir el peso del juicio de ambas partes, una potente mezcla de desconfianza y resentimiento. Su presencia era una contradicción: para algunos, representaba protección, para otros, aplicación de la ley y una intrusión no deseada en sus momentos vulnerables. Mientras Elena era conducida a una pequeña cama con cortinas, María permanecía cerca, cogiéndole la mano y observándola con la preocupación grabada en el rostro. Daniel se apartó un poco, dejándoles espacio pero sin perder de vista la entrada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un hombre en un rincón, medio oculto entre las sombras, observándolas atentamente. La mirada del hombre era aguda, inquebrantable, y sus ojos se movían de un lado a otro entre Elena, María y el propio oficial. En cuanto Daniel se encontró con su mirada, el hombre se dio la vuelta y salió rápidamente de la clínica. Su instinto, perfeccionado tras años de patrullar la frontera y tratar con todo tipo de individuos, le decía que no se trataba de un observador casual. Los movimientos del hombre eran demasiado calculados, su salida demasiado brusca. Algo no iba bien. Se excusó y salió para ver si podía localizar al desconocido, pero el hombre ya había desaparecido, engullido por las calles cercanas. Daniels no podía deshacerse de la persistente sensación de que habían atraído la atención que no esperaban. Pensó en los últimos rumores que circulaban por la comisaría, que hablaban de un repunte del tráfico de personas en esta zona de la frontera. Las redes de tráfico de personas eran brutales y estaban muy organizadas, y a menudo contaban con una red de informadores y exploradores que vigilaban a los inmigrantes vulnerables y se aprovechaban de su desesperación. Daniel se dio cuenta con una claridad inquietante de que Elena y María podían estar en el punto de mira de algo mucho más grande y peligroso. Y él, como agente de la patrulla fronteriza, podía estar poniéndolas involuntariamente en mayor peligro con su mera presencia. Sus papeles contradictorios de protector y ejecutor se sintieron de repente aún más precarios. Pero no se atrevía a marcharse, sabiendo el peligro potencial que acechaba fuera.
Para él, ya no se trataba de protocolo, sino de asegurarse de que Elena y su hijo nonato estuvieran a salvo. Aquella noche, el agente Daniels regresó a su despacho y se encontró revisando la información más reciente sobre las actividades de tráfico en la frontera. Cuanto más indagaba, más patrones empezaban a surgir. Los informes revelaban un preocupante aumento de las redes de trata de personas que operaban a lo largo de su sección de la frontera. A menudo se abandonaba a las víctimas en el desierto o se las obligaba a cruzar la frontera de forma peligrosa, y resultaba evidente que los agentes fronterizos solían ir un paso por detrás de los traficantes. Daniel se dio cuenta, con una punzada de culpabilidad, de lo fácil que había sido clasificar cada caso que encontraba como rutinario o estándar. La verdad distaba mucho de eso, y las personas afectadas eran a menudo víctimas involuntarias, no delincuentes. El informe también mostraba cómo la organización de María, bajo el radar, había interrumpido involuntariamente operaciones de trata ayudando a migrantes que habían escapado por poco de las garras de los traficantes. Sus acciones, aunque nobles, habían provocado la ira de estas redes criminales, que veían su intervención como una amenaza directa. Daniels dedujo que la ayuda de María a los inmigrantes vulnerables, incluidos los que cruzaban el desierto, la había convertido en un objetivo. Era posible que, incluso estando en la frontera ese día, María se hubiera puesto a sí misma y a Elena en peligro de sufrir represalias por parte de estas poderosas redes sin saberlo. Daniel sabía que tenía que actuar, y rápido. En contra de sus instintos, cogió el teléfono y marcó el número de María, sin estar seguro de cómo reaccionaría después de su tenso encuentro de aquella mañana. Ella contestó al cabo de unos minutos, con voz cansada pero firme. Su trabajo nunca era fácil, y Daniel solo podía imaginar lo que le había afectado aquel día. Se presentó rápidamente y se disculpó por su escepticismo anterior. Explicó sus conclusiones, incluido el mayor peligro que representaba la red de traficantes. Mientras hablaba, pudo oír la respiración entrecortada de María, señal de que estaba asimilando el peso del riesgo. Entonces, María le contó algo que le cogió por sorpresa. El bebé de Elena llegó esta tarde, dijo, con voz cansada pero llena de una calidez inconfundible. Ella y su hijo están estables. Están a salvo, por ahora. La noticia produjo una sensación de alivio en Daniels, aunque estaba teñida de urgencia. Le alegraba saber que Elena había dado a luz a su hijo sana y salva y que ambas se estaban recuperando, pero sabía que su seguridad era temporal. María, dijo, con un tono más serio, tenemos que trasladarla a ella y al bebé a un lugar más seguro. Hubo una pausa al otro lado y Daniels imaginó a María sopesando sus opciones. Se había dedicado a proteger a los inmigrantes y era plenamente consciente de los peligros que ello conllevaba. Pero esto era diferente. Elena y su recién nacido eran frágiles y vulnerables, y María nunca se perdonaría que les hicieran daño. La realidad estaba clara, al elegir ayudar a Elena y María, estaba poniendo en peligro su carrera, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Se sentó a pensar en los pasos que tendría que dar para asegurar el piso franco y garantizar el traslado discreto y sin problemas de Elena y su recién nacido. Tenía amigos en otras ramas de los servicios de inmigración y algunos colegas de confianza que conocían las complejidades del trabajo fronterizo y comprenderían la necesidad de esta misión, incluso si bordeaba los límites del protocolo. Sería arriesgado, pero sabía que era la única forma de garantizar su seguridad. La noche se alargó mientras Daniel se preparaba, impulsado por una nueva determinación. El agente fronterizo rutinario que una vez fue se había desvanecido, sustituido por alguien dispuesto a tomar una posición, incluso si eso significaba estar solo. Y aunque sabía que este viaje no había hecho más que empezar, Daniels tuvo una sensación de claridad. Daniels estaba decidido. Desde el momento en que se dio cuenta del alcance de la red de trata que operaba bajo su vigilancia, supo que ya no era un simple agente de la patrulla fronteriza que hacía cumplir el protocolo estándar. Había descubierto una peligrosa red de explotación que se cebaba en los más vulnerables, traspasando fronteras y diezmando vidas como la de Elena. Su determinación estaba ahora ligada a algo mucho más importante que la simple gestión de la frontera, se trataba de enfrentarse a la oscuridad que permitía que persistieran tales horrores.
Respaldado por el apoyo discreto de su colega de confianza, el agente Rivera, Daniels se puso manos a la obra para reunir pruebas y reconstruir las conexiones de la red. Sabía que la investigación tenía que ser estratégica, cualquier paso en falso podría alertar a los traficantes y permitirles eludir su captura y resurgir con nuevas víctimas. Cada detalle que Daniels descubría aumentaba la importancia de lo que estaba en juego, mapas de las rutas habituales del tráfico, testimonios de quienes habían escapado por los pelos y comunicaciones codificadas que relacionaban la red con funcionarios corruptos y contrabandistas. Se trataba de una operación compleja e insidiosa, y él estaba dentro, con las claves para desmantelarla. Daniels preparó cuidadosamente su caso, presentando sus hallazgos como una amenaza tanto para la seguridad fronteriza como para la seguridad de las comunidades locales. Presentó sus conclusiones a sus superiores, que, aunque inicialmente escépticos, reconocieron las implicaciones de las pruebas que Daniels había reunido. Si había algo que no podían ignorar era el riesgo que suponía para la seguridad nacional una red organizada que explotaba tanto a sus propios ciudadanos como a migrantes desesperados. Finalmente, tras días de incansable trabajo, Daniels recibió el visto bueno para intensificar la investigación. Mientras tanto, María también luchaba por la justicia, pero su atención se centraba en Elena. Ayudó a Elena a solicitar el Estatuto de Protección Temporal, consciente de los peligros que supondría regresar a su país de origen, especialmente ahora que sus traficantes estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad. Con la red de apoyo de María, el caso de Elena siguió adelante. María se puso en contacto con abogados y puso a Elena en contacto con un abogado de inmigración especializado en casos de víctimas de trata de seres humanos. Juntos, empezaron a construir un caso que no solo garantizaría la seguridad de Elena, sino que también le daría la oportunidad de un futuro estable. De vuelta en la frontera, se puso en marcha la operación para desmantelar la red de trata de personas. Daniels fue meticuloso en su planificación, asegurándose de que todos los puestos de control, todas las rutas y todas las posibles salidas estuvieran vigiladas. Sabía que los traficantes intentarían escapar cuando se intensificara la presión, y no quería que se les escapara ni uno solo. Cada día salían a la luz más pruebas que ponían al descubierto una red que había atrapado a innumerables víctimas y funcionado durante años sin que nadie se diera cuenta. Finalmente, llegó la noche de la redada. Daniels y un equipo de agentes se dirigieron a los presuntos escondites y puntos de transferencia utilizados por los traficantes. Cuando los agentes asaltaron un lugar tras otro, encontraron almacenes llenos de habitaciones improvisadas donde los traficantes habían alojado a inmigrantes a la espera de ser transportados, pertenencias desechadas y documentos que apuntaban a los métodos de la organización. En un remoto escondite del desierto, descubrieron una habitación que contenía objetos personales de los migrantes, un escalofriante recordatorio de las vidas afectadas por la crueldad de la red. Cada descubrimiento endurecía la determinación de Daniels y, al final de la redada, varios altos cargos de la red de traficantes estaban detenidos. El éxito de la redada supuso una gran victoria, tanto personal para Daniels como pública para la comunidad. La noticia de la redada se difundió rápidamente, acaparando titulares y atrayendo la atención nacional sobre la difícil situación de los migrantes y los peligros que representan los traficantes. Para Daniels fue un momento decisivo. Había sido reconocido en su agencia por su papel en el descubrimiento de la red, pero la transformación personal que había experimentado superaba cualquier reconocimiento público. Sintió una renovada determinación que iba más allá de su placa. Una vez superado el peligro inmediato, Daniels se centró en la defensa de cambios más profundos. Su experiencia le había mostrado las deficiencias del sistema y la forma en que las personas vulnerables, como Elena, quedaban al margen. Comenzó a hablar en el seno de la agencia, proponiendo reformas que facilitarían a los agentes la identificación de los indicios de trata y la prestación de asistencia inmediata a las personas en situación de riesgo. Creía que su puesto, antaño símbolo de un estricto control fronterizo, podía convertirse en un puente para la acción compasiva y la protección. Aunque se topó con la resistencia de algunos colegas, Daniels encontró el sorprendente apoyo de otros que, como Rivera, llevaban tiempo albergando dudas sobre la rigidez de sus funciones. Para Elena, la vida empezó de nuevo.
Tras obtener el estatuto de refugiada, se instaló en un albergue para supervivientes de la trata que María había ayudado a organizar. El refugio no solo le ofreció un lugar donde quedarse, sino también recursos para superar el trauma que había sufrido. María permaneció a su lado, guiándola a través del desalentador proceso de recuperación. Con el tiempo, Elena empezó a aprender inglés, con el sueño de encontrar un trabajo estable y quizás, algún día, volver a estudiar. El bebé que llevó en sus entrañas nació en la seguridad de un hospital, rodeado de personas que se preocupaban por él. María se convirtió en la madrina, un papel que aceptó con orgullo, entrelazada para siempre en la vida de Elena. Con el tiempo, Daniels, María y Elena siguieron conectados. Su experiencia compartida había forjado un vínculo inquebrantable y, juntas, trabajaron para crear recursos y defender políticas que protegieran a los inmigrantes. Daniels empezó a colaborar con la organización de María, hablando en eventos y compartiendo su historia. Esperaba inspirar a otros miembros de las fuerzas de seguridad para que vieran a los inmigrantes como individuos, cada uno con una historia, en lugar de como números que gestionar o problemas que contener. Su vida había tomado un nuevo rumbo, uno que nunca hubiera imaginado aquel fatídico día. En cuanto a Elena, encontró estabilidad y un propósito en su nueva vida. Ella misma se convirtió en defensora, compartiendo su historia para concienciar sobre los peligros de la trata de seres humanos y la resistencia de los supervivientes. Su viaje, antes marcado por la desesperación y la pérdida, se había transformado en un relato de fortaleza, esperanza y renovación. Sabía que su supervivencia no era solo su propia victoria, sino un testimonio para todos aquellos que lo arriesgaron todo por una oportunidad de libertad y seguridad. Al final, el encuentro en la frontera fue más que un cruce, fue un catalizador que unió a individuos de mundos muy diferentes, cada uno de ellos cambiado por la experiencia. Para Daniels, Elena y María, fue un viaje compartido hacia la justicia y la humanidad, una lucha que comenzó con un simple acto de compasión y se convirtió en una poderosa fuerza de cambio.